Bueno, en su momento estuvimos experimentando lo que era pasar un día como catarí. ¿Se acuerdan? Durante el Mundial de Qatar. Ahora, aprovechando que estamos en Arabia Saudita, y si es que todavía no te has visto los videos anteriores, tienes que ir a verlos. Eso sí, después de ver este, hoy van a ver cómo es pasar un día como saudí, qué es lo que hacen, cómo se divierten, cómo pasan el rato y por qué hoy un día tan nublado, lluvioso y gris es un día perfecto para ellos, para venir al desierto a acampar. ¿Y por qué yo estoy así? Quédate hasta el final para que entiendas el por qué yo estoy así con estos pantalones blancos sin franela. Eso lo vas a entender más adelante. Pero antes, vamos a llegar hasta aquí, vamos para allá. Lo primero que vamos a hacer es encontrarnos con nuestro amigo Rakan. Hola! Hi, bro. Good to see How you, you doing? How are you, man? Good. Good, mucho bien. Miren, parte de pasar un día como saudí es estar en el tránsito a esta hora, congestionado a las 4:30 de la tarde. Todo el mundo está saliendo de su trabajo, cuando todo el mundo quiere ir a su casa porque va a desayunar. Estamos en el mes de Ramadán. Para los que no han visto los videos anteriores, hay cosas que ocurren durante este mes diferentes a lo que es habitual, pero básicamente es lo mismo. Miren, esto se los he mostrado en videos anteriores. Esta es una versión bien chiquitita para quemar la madera de agar, And also they give porque los que hemos visto hasta ahora son muy grandes. Entonces And miren, it's awesome. miren, For sure. aquí está la madera de agar y aquí se quema con un carboncito y pues esto emite un olor bien sabroso y lo usan muchísimo aquí. Entonces con esto se aromatizan ellos mismos y pueden aromatizar también la casa, pero sobre todo ellos. Entonces esto, agarran esa madera de agar, la colocan aquí con unos carboncitos y eso empieza a dar humo y se van cundiendo ese olor. Y obviamente que para estar vestido como un real saudí, pues tengo que tener las ropas. Así que miren, Rakan me trajo un thow, que es la parte larga, completa de la vestimenta. Te digo, esta tela está Espectacular, ¿verdad? súper diferente al otro que has experimentado. Y la hermana de Rakan le mandó a Angie una abaya, que es pues en este caso la vestimenta que usa la chica. Pero bueno, les explico el plan de hoy. Para pasar un día como saudí, pues tenemos que hacer alguna actividad que ellos acostumbren a hacer en un día como hoy. ¿Cómo es un día como hoy? Que está así como nublado, no hay sol, hasta está lloviznando, está lloviendo, que no es una cosa común que ocurra aquí en Arabia Saudita. Así que en estos días, los días ideales, o es el día ideal para irte al desierto, ir a los alrededores de la ciudad, alquilar una carpa por una hora, que también lo suelen hacer ya cuando estás en el lugar, y pasar un rato ahí en el desierto, comer. Eso es lo que precisamente vamos a hacer. Solo que Rakan tiene una mamá muy servicial, muy atenta con su hijo, lo tiene además demasiado consentido, y en lo que la mamá se enteró que esa era la actividad que íbamos a hacer, le dijo: vente para casa. Así que le preparó un montón de cosas. Esa maleta va cargada, ya yo les voy a mostrar, y es lo que suelen tener y hacer para poder hacer este tipo de actividades. Y pues vamos a pasar entonces un día como saudí, y ustedes pues lo van a disfrutar a través de este video. Chanclita, but for thobe, not Okay. here. One blue and one like green, light green. Ok, yo le dije que nosotros a las sandalias les decimos chancletas, entonces ya se le quedó grabada y me dijo: te traes unas chancletas para que uses con el toe, para que uno ande más cómodo, aunque suelen utilizarlo también con zapatos, no hay ningún problema, pero se ve muchísimo mejor cuando lo usas como con sandalias abiertas. I have a gift for you. Thank you very much. This is the t-shirt. Man, this is my favorite, man. Well, you know what I want. Exactly. That is the t-shirt of Venezuela team. Oh, I know, man. I know the Venezuelan team because my friends they used to wear it when you were here in USA. Very nice. It's Red. not new, but This is better. Make it valuable more Okay. for sure. Thank you very much. thank you. Tomorrow I will wear it in the Okay. soccer training. Ok, creo que me pareció un regalo perfecto para él porque todos los días practica fútbol. Así que dije, qué mejor regalo que decir, como traía una para el viaje, perfecto. Además, esta gente, algo que tiene el saudí es que es muy regalón, pero más allá de eso es muy servicial y loco manejando. Quiere como que te sientas súper a gusto, te tratan como de la familia. Cuando te adoptan por completo. No he sacado mi cartera desde que llegué a conocerle. No nos ha permitido pagar, no nos ha permitido hacer nada. Todos los días que nos vemos nos tiene algún pequeño obsequio, algún pequeño regalo. Y él me dice que eso es una costumbre, ya sea con un amigo o algún familiar que viene de visita a la ciudad. Ellos se tienen que abocar a ese invitado y apartan un presupuesto mensual para ese tipo de cosas. O sea, ellos saben que puede haber situaciones en
en las que, bueno, venga un familiar o un amigo y ellos saben que tienen que tener dinero para poder atenderle, porque es la costumbre tanto de si vienen para acá o si él va para otro lado, él sabe que también va a ser así. El tiempo que vamos a demorar en llegar a la zona donde, bueno, vamos a pasar el día, parte de la tarde, va a ser a 1 hora aproximadamente de la capital de Riad, a las afueras. What is that? She sell tea, coffee and Aquí. some salted snacks. Ahí están vendiendo así en la calle té, café y algunos snacks y te los ofrecen así. Mire, nos está comentando nuestro amigo Rakan que aquí hay muchas cámaras de tránsito, por ejemplo en ese poste allí. Y aquí hay otra, miren, ahí. Entonces aquí controlan mucho el tránsito. Quien no cumpla las normas, ticket, y nos dice que para el gobierno es un muy buen negocio. Miren, él nos está diciendo que para ellos es un excelente tiempo el que está haciendo hoy, que está las nubes tapando el cielo, está lloviendo y no está haciendo calor, porque normalmente aquí todos los días hace mucho calor. Para ellos, este tipo de clima así, lluvioso, gris, es un buen clima. Miren qué locura, ¿no? Para nosotros diríamos que está haciendo un clima terrible. No sé si están viendo las tiendas allí, hay muchas y estas las rentan, ¿ok? Para que la gente venga y pase la tarde. Si quieren tener una experiencia más increíble, pues se adentran 4 horas en el desierto y pues pasan allí hasta 4 días. Pero estas son como para un rato, pero muchos lugares están full. Estamos buscando algún espacio que tenga todavía disponible y aquí nos podemos dar cuenta de que la gente pues hace mucho esta actividad porque no hay disponibles. Ok, bueno, llegamos al lugar donde vamos a hacer nuestro pequeño picnic, por así decirlo, y Rakan nos dice que es mejor que se quiten los zapatos. Vean el color de la arena. Entonces, bueno, miren, está medio lloviznando. ¿Cuál es el plan? El plan es venir aquí a las afueras. El aeropuerto está muy cerca de esta zona. Entonces, miren, aquí es escoger la tienda. Tienen varias. Llegan con su carro, se ponen al lado y listo. O sea, se traen sus cosas. Esta es como una actividad muy saudí. Tienen como esta parte aquí cerrada para que tengan un poco más de privacidad, así como están ellos. Fíjense que tienen una fogata ya encendida. No sé si se logra ver la llama. New name, Saad. Saad, yo. Saad, your new name. My new name. With this new casa, Okay. your new name, Saad. Saad. What is... We used to, this is the door, okay? Ah, ok. We will open it from here. Ok, miren, esta es la puerta. Tienen que desamarrar aquí. Tada! Miren, abren aquí. Y pues aquí tenemos la tienda. Tenemos aquí una alfombra. Tienen otra puerta por aquí atrás. Tenemos pequeñas ventanas por aquí, que ahorita las vamos a abrir para tener mayor iluminación. Tenemos muebles. Esto es algo nuevo para nosotros. A ver, ¿cómo hago para abrir esta ventana? Jalas aquí y se recoge una especie de cortinita pequeña para que entre un poco más de luz. Y esta parte es la otra puerta, pero bueno, está cerrada porque ya tenemos una de las puertas abiertas. Algo que nos explicaba Rakan es que aquí en el desierto, pues el baño es cualquier sitio. Inclusive para las mujeres con su abaya, entre otras se ayudan y pues se colocan allí para poder hacer sus necesidades en caso de necesitarse. Por lo menos del uno. Miren, aquí Rakan me trajo mi Our soap Saad name. y ya me cambió el nombre y todo. Tenemos closet aquí para poder colgar nuestras ropas. What is the name of this part? Shmag. Smash. No, Shmag. Smag. Yeah. Smag. Shmag. Smag. Yes. Is mag. Sha. Sha. Shmag. Shmag. Yes. Shmag. Esta parte se llama shmag, que es la parte que cubre pues la cabeza. And this is the egal. El egal es la, como puedo decir así, el mecate que colocas en la parte de arriba, y el thawb, que es la vestimenta como tal. And chanclita. Las chancletas. Miren, algo súper importante del thawb es que tiene que estar impecablemente planchado. Fíjense que no tiene ni una sola arruga y esto es muy importante para ellos. Bueno, a ver, ¿qué es lo primero que necesitamos? Estos pantalones blancos, cosa que yo no utilicé cuando fui a Qatar porque nadie me dijo nada. Cuando compré la vestimenta, nadie me dijo, mira, tienes que utilizar pantalones blancos debajo. No, yo fui libre, casi como Dios me trajo al mundo, pero no tanto. Rakan me dijo que lo que se tiene que usar debajo son estos pantalones blancos. Me trajo las chancletas, que es la siguiente etapa en la vestimenta, pues colocarte el thawb.
es justamente este de acá. Fíjense que es muy parecido a el que utilizamos en Qatar, el que utilizamos en Egipto. Fíjense que no se le ven aquí los botones, en sí no tiene ni siquiera botones, sino que acá tiene unos pequeños broches, ¿ok? Que te los cierras acá y ya esto queda aquí totalmente lisito. Tiene un pequeño bolsillo en esta parte para colocar cualquier cosa. La tela es muy bonita. Este está perfectamente planchado, como ya se los digo. Y tiene sus bolsillos en las partes como normalmente los pantalones tienen. Miren, tiene un bolsillo largo por aquí y un bolsillo largo por este otro lado de acá. El material se siente también diferente. Muy de buena calidad. Claro, nosotros cuando compramos el de Qatar lo compramos en el Zoco y pues quizás venden más como para el turista. No hay una tienda especializada ahí, ¿no? Aquí ellos saben a dónde ir. Exacto. Hay unos que traen botones, pero este en particular, para que sea más práctico, pues miren, ya le colocan cierre. Este es diferente en ese aspecto. Yo pensé que simplemente con trancar aquí, como se viene para acá esta parte, no necesitaba cerrarlo. Pero sí, no le había visto el cierre, miren. Es súper práctico. Y ya después aquí, cuando ya lo tienes más arriba, te pones aquí, vamos a decir, pero no tú me eres ahorca. Porque cuellón. yo soy cuellón, es verdad. Como mandaba a hacer, miren. Perfect size. Perfect It's perfect. That's yours, man. From Yeah, now on, it's huh? perfect. Me acuerdo que creo que el de Qatar me queda un poquito largo de manga, pero este, miren, no me cubre las manos. Normalmente me cubre las manos. Este se ve bastante perfecto para mí. Viene la parte difícil. This part. Smart, huh? So this is the balance way. You balance your whole thing set up based on this line. Okay. Some people have it with line, some people have it plain. Okay. You will notice now. Right Hay there. personas que lo planchan simplemente recto y otros que le dejan este piquito. En el caso de Rackham, Y este lo tiene el piquito, ¿no? tiene el piquito. Okay. Es porque luego se ve como una ondita. Shmaga y el agal. Because there is one piece missing inside, which is tagiya. The white thing you wear it to cover your hair, then this will be fit perfect. But sometimes if you don't have, you can carry on your day. What is the name of that? Tagiya. Taguilla. Yeah. Ah, falta la taguilla, que es aquella malla que te colocas en la cabeza. He looks like for a picture. Yes, right? Ready for Yeah. the picture? Let me take him picture. Okay, okay. Miren, esta es la forma para vestirse de manera formal, esta parte de aquí. Ahora uso las chancletas. Miren que... Oh, ¡Ay! ¡Opa! So good, so good. Miren, de la gal también hay tallas, dependiendo de la cabeza, para que te quede más ajustadita. Obviamente esta es de Rackham y yo soy cabezón. Y si no es por el tamaño de la cabeza, también es la cantidad de cabello que tiene este hombre. Exactamente. Muchas veces las gorras, Dios mío, no le caben, pero es de tanto cabello que tiene. Gracias a Dios. ¿Qué tal? Vamos a verme por aquí, porque no me he visto. No es muy elegante esta manera. Demasiado. Es muy diferente a como utilicé lo que era la gal, que por ejemplo en Qatar estaba separado. Hay leves diferencias y también pues Shmak también es diferente porque fíjense que aquí él me lo puso para una ocasión elegante. Es que te veo vestido así y realmente parecen las fotos de los reyes. Sí, porque lo usan a los lados. Hay quienes esta parte la ponen hacia arriba y después se hacen como una cobra aquí atrás, ¿ok? O solamente uno, o solamente, uno, exacto, se lo ponen por aquí y esto queda, no queda hacia el frente ni hacia los lados. Con sus Y chancletas. Mira, las chancletas tienen para colocar el dedito gordo, pero miren el estilo de las chancletas, miren eso. Claro, a mí no me quedan tan bien porque quizás no es mi talla, pero están súper espectaculares. Miren, esto está brutal. Estilo número 2. Ajá, aquí hay otra forma de utilizar. Wallah, it looks like nice in you, man. Better than me. Dice For que, me, I don't like to wear the thawb and shmaga, and it looks bad on me. y But que luzco you- mejor que él, mentira. Me está poniendo otro estilo, el Shmak Oh, Royal Family. de Royal Family. My King. Ah, He's my King. you're king, yes. Miren qué tal, se ve diferente ahora, ¿no? Wow, es hermoso realmente lo que hacen. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Esto es algo muy común para ellos, pero como pueden ver, Rackham también durante los días que hemos estado con él usa ropa occidental, normal, tradicional. Tienen su tow, tienen su agal, tienen todo para poder vestir de forma saudí cuando lo requieran, cuando ellos quieran, sin ningún tipo de problema. Ahora pues vamos a hacer las diferentes actividades que vinimos a hacer. Fíjense que Rackham está trayendo aquí muchas de las cosas. Esto todo lo trajo Rackham, ¿ok? No vayan a pensar que esto estaba aquí. Lo único que estaba aquí era la tienda que les mostré hace un momento. Todo esto lo está
armando ahorita Rakan. Lo trajo de su casa. Su mamá le ayudó a preparar todo. Fíjense que está trayendo aquí hasta una pequeña parrillera, por decirlo de alguna manera, para poner fueguito, seguramente pues para calentarnos. Y no sé si algo de comida se va a hacer allí. Creo que no lo sé. Pero sé que trajo comida. Pues miren este hombre todo lo que trajo. Miren eso. Todo eso se lo trajo de su casa. Hasta matitas. En No, todo este hombre es eso. increíble, pero si ustedes quieren ver dónde está la comida, él fue lo primero que trajo y dijo, epa, cuidado con la comida. Ah, miren esto. Esta Miren comida es nuestra. Miren cómo pesa. Miren Dios todo mío, y somos esto. 3 personas. Todo esto es comida que su mamá le mandó. Pesa y somos 3 nada más. Miren toda la cantidad de comida. Aquí hay como 10 kilos o más. O sea, que cada uno tiene que comerse como 3. Aquí hay como 10 kilos. Además hay esto. Que Todas seguro estas son los bandejas. dulces. Miren, llegó el momento de Romper ayuno. romper el ayuno. Estuvieron avisándolo por megáfonos y Rakan tiene que hacerlo en el momento que se debe hacer. Esto es parte del Ramadán. Y él dice, si yo rompo ayuno, ustedes rompen ayuno conmigo. Exactamente. Así Ahorita que son- hoy, además de tener un día como saudí, estamos viviendo el Esa Ramadán experiencia. como ellos, porque todos estos días hemos roto ayuno juntos. Exactamente. Y fíjense que va cambiando dependiendo del momento en el que el sol ya se oculta. Y ahorita son 6 y 8 de la tarde. Normalmente lo rompen el ayuno con eso. Puede ser con un dátil, como el que nosotros nos O comimos. beber cualquier cosa. O beber cualquier cosa. Y de ahora en adelante, él va a poder comer lo que él quiera. todo lo que él quiera, va a poder fumar, va a poder hacer todas las actividades que normalmente pudiese hacer en cualquier día normal. Antes de que salga el sol nuevamente, más o menos puede ser como a las 4:30, 5 de la mañana máximo. En ese momento puede hacer una última comida. Y aprovechan como que voy a fumar, porque hacerse la hora. Fue el Ujú. caso de ayer. Iban Exactamente. cada casi que a 15 minutos. Cada a fumar. rato, a cada rato. Porque aunque el ayuno es con comida, también es, o sea, es un dictamen también con el cigarro. Exactamente. Pero bueno, en esta experiencia que voy a tener como un saudí el día de hoy, no voy a estar solo. Angie, por estar acompañándome, también se va a vestir típicamente como una chica saudí, con una abaya, que es pues el traje que utilizan aquí las mujeres. Vamos a ver cómo queda y cómo se le ve a Angie esa vestimenta. Rakan, it's very nice. Very nice. Yeah. Oh, yeah. Very You made nice. it look better even. Yeah. Very nice. Very nice. Miren, ya Angie está lista. Tiene su encanto. It's gorgeous. Thank you. Miren, tiene su estilito. Miren qué linda Me la encanta. chichi. Me encanta, me gusta bastante. Algo muy importante en este momento, cafecito. Cafecito árabe, shukran. De nada. Ahora es sentarse a empezar a compartir, y una de las cosas muy tradicionales en este caso es que la mujer, en este caso la chica, pues sirva a su esposo. Una de las primeras cosas es servir cafecito. Por supuesto, no El podemos café- empezar ninguna reunión sin café. Árabe que no puede faltar aquí en su vida diaria, en su vida cotidiana para los saudíes. Muy rico, muy diferente el sabor a lo que ustedes están acostumbrados a tomar el café. Tiene algo en particular, una forma de preparación, inclusive el color llega hasta a ser dorado dependiendo de la claridad con que lo hagan. Es el café saudí. Exacto, yo se los estuve mostrando en el house tour que estuvimos haciendo en casa de la mamá de Rakan. Eso lo pueden ver allí. Aquí se ve todavía un poquito más oscuro. Dependiendo de la forma de preparación, el saudí como tal lo prepara bien clarito, que llega a ser dorado. Muy rico, muy importante en la cultura saudí tomar café. Hay cafeterías por todos lados, puede haber una al lado de la otra. Es algo que es, sin duda alguna, vital para ellos, el café. Miren, Angie y yo podemos pasar colados por ahí en cualquier lugar. Ahora lo que nos van a descubrir es como en la película de Brad Pitt de Bastardos sin Gloria, cuando piden el número de vasos, que lo pide así, El americano. y Lo pide tenía que así. pedirlo así. Entonces ya ir sí no nos caemos, porque con algunas costumbres de lo que no podemos hacer, lo Yo que le sí digo, Gabriel, podemos sírveme hacer. el café, y empieza Gabriel con su servida de café. Ajá. Y la gente, ¿qué? Y la gente que... ¿Cómo es eso? O nos agarramos de las manos o nos abrazamos. Miren, esta imagen yo creo que ustedes no la han visto nunca en ningún lado así. En casa de ellos. Así. O sea, existe, obviamente. pero- No lo sé, puede ser que no. Miren, Rakan nos está explicando algo bastante interesante. Cuando a ellos les toca rezar, recuerden que ellos se tienen que lavar las manos, la cabeza, los pies, ¿no? Antes de ir a rezar. Cuando están en sitios donde no tienen agua, lo hacen aquí, en la arena, por este ejemplo en este caso. Pero más que lavarse, por así decirlo, es como el gesto de que se están limpiando antes de rezar, ¿no? Porque realmente no tienen agua. Miren, la verdad es que este tipo de experiencias es maravillosa porque uno
uno pues conoces, aprendes. Es interesante conocer otras culturas y adentrarse realmente y no dejarte llevar por lo que escuchas, sino escuchas las cosas malas, que realmente eso es lo que más llama la atención porque es lo que ven de titulares y así, ¿no? Pero realmente hay que ver más allá en profundidad. Los saudíes han sido para nosotros algo inexplicable, tomando en cuenta la naturaleza del lugar, lo que conocemos como tal su cultura. Realmente no nos esperábamos este trato tan cálido por parte de ellos. Ha sido increíble. Bueno, miren cómo luce Angie, qué espectáculo. Miren, no habíamos podido detallar bien la abaya. Vean qué linda es, vean cómo le brilla algunas cositas. Miren qué espectáculo de abaya. En el caso de la vestimenta de la chica, esto precisamente se llama abaya, todo lo que es el vestido. La parte de arriba, que es el velo que cubre su rostro, en este caso acá le dicen hijab. Y para las chicas que además utilizan aquel velo que les tapa la cara y solo se les ve los ojos, ese se llama niqab. Pero fíjense que puede tener detallitos y hay unos diseños hermosísimos que se los hemos visto a algunas chicas y realmente ustedes pensarán, no, bueno, es un vestido negro y ya. No, tienen su diseño, tienen sus detalles. La particularidad de este tipo de vestimenta para la chica es para que no se vea su silueta, para que no se logren apreciar sus curvas, las curvas que usualmente pues tienen las mujeres. Ven que no es entallado al cuerpo, simplemente es una tela que cae. Bueno, fíjense que aquí también adaptan con algunas luces y bueno, decoran el sitio con algunas cosas particulares y todo esto que ustedes ven allá iluminado son diferentes campamentos, así como el nuestro, y se divide por secciones. Por ejemplo, este es de alguien, fíjense que allá hay como especie de unas telas, toda esta parte de aquí, eso es porque de ahí para allá es otro campamento más de otra gente diferente que alquila. Entonces a lo largo de toda esta parte aquí hay uno al lado del otro y al lado del otro. Entonces cuando hay uno que está full, baja al siguiente y baja al siguiente, hasta como nosotros que conseguimos este de aquí. Esto se usa solo en el desierto cuando es invierno. Gabriel, look, you must change your name. Yeah. Your name is Jobran. Jobran, good. Jobran. Okay. I give him Saad also. لا لا جي Jobran. جبران Gabriel. كلاسيك خلاص وهارد Jobran. so hard Jobran. جبران yes Es un nombre fuerte. Ok, me gusta. Entonces Gabriel va a ser Jobran el día de hoy. Jobran soy yo, ya me cambiaron el nombre dos veces. Están aquí gozando porque me cambiaron el nombre, un nombre más fuerte por la vestimenta, porque estamos en el desierto. Entonces fíjense, esto se llama farwa y se usa solo en el desierto, cuando estás en el desierto y estás en época de invierno. Entonces fíjense que tiene es como una especie de peluche, ok, es un suéter grande, largo, por decirlo de alguna manera. Miren esto, ¿qué tal? Se siente súper calientito. Mohamed está tripeando aquí, ¿eh? You Ya like ustedes it. lo conocieron en días anteriores, es el primo de Rakan. Today is another man. Yeah, With the today clothes. is another you man. said you want Saudi day Yeah. This is the way. Él fue el que insistió en traerme esto cuando venía de camino para acá. Él es el hermano de Rakan, que lo estuvimos conociendo en el house tour de casa de su mamá. Ahorita estamos haciendo la fogata acá con maderita. we said النار من شبابها it mean the fire from the he will do it will be big fire Ok. the man is big you understand Yeah. Okay. If the fire is big, it's because the man is big. yes Ah, ok. for me. Miren, ese término se refiere, el que nos estaba diciendo, de que si la fogata es bastante grande, es porque el hombre que la hizo es bastante grande. Tienen dos maneras de, pues, prender fuego. O a través de la fogata con esta madera, o con esta cocinita de gas. El mío me lo acomodó un poquito aquí el señor presente con su turbante, porque fíjense que el de él está diferentemente configurado, porque como va a estar haciendo cosas para que él no se le esté moviendo a cada rato, tiene las mangas, pues, recogidas. Entonces tú Yo no vas a hacer nada. Yo tú eres aquí el no puedo invitado. hacer nada. Yo me siento aquí como un rey. Y espero que los demás me sirvan porque, bueno, de alguna u otra manera ellos son serviciales para con el invitado que soy yo. Y es algo muy importante para ellos que yo me sienta cómodo, que esté relajado, que no haga nada. Y pues Angie no del todo, porque Angie sí me tiene que servir el café. Gas. Miren, estas cocinitas son bien prácticas. Tienen su pequeña bombonita de gas allí, como una especie del tamaño de un aerosol. Ya se puede cocinar con ella. Ahí la encienden. Close. Miren, súper fácil, en 10 segundos lo hizo.
Miren, esa pequeña olla o tetera en este caso, que están allí utilizando para calentar agua, me dice Mohamed, que es el primo de Rakam, que toda casa saudí tiene una de esas. Es como de peltre. Bueno, no es como de peltre, es de peltre. Y pues allí él está sacando su pequeña lonchera que ya la vimos el primer día que los conocimos con, miren, café. Café Herrera, miren, de Andaras. Bueno, quiero que vean los detalles de la vestimenta. Qué bonitos detalles tiene. Miren, hay unos que vienen de Siria y son muy bonitos y muy costosos además. Que en el invierno, él solo con esto puesto puede dormir tranquilamente. Yes. Ahora se está preparando la comidita, la mejor parte de toda esta actividad. Ustedes han visto a lo largo de todos nuestros diferentes recorridos y días que la comida forma parte importante de la cultura saudí y creo que en general de la cultura árabe, pero aquí durante esta época del año es muy importante. Mira la cantidad de comida que nos mandó la mamá de Rakam. Esto ya se los había mostrado, que ellos traen su plástico para cubrir pues la alfombra y que no se vaya a ensuciar con el tema de la comida, y esto luego lo pueden lavar o lo pueden desechar directamente. Y pues miren, aluminio para cubrir las ollitas y mantener todo bien calientito. Miren, es arroz, pollo con limón. Es una versión india, pero aquí pues lo suelen comer también, pero lo preparó su mamá. Ajá, exacto. pero probamos en India, lo vamos a probar Lo acá. vamos a probar acá. Angie va a poder comer su pita de Especially made vegetales. for Angeline. Por Angie, ok, especialmente para Angie. What is that? Sambusa. No, él tampoco. سمبوسة فين كنتي محبوسة. Es sambusa. It's okay. Sambusa. Perfect. Ok. Bueno, miren, aquí me están diciendo que si quiero para mayor comodidad me puedo quitar esta parte de acá si yo quiero, pero formalmente no se debe hacer. Pero si estás en casa de, por ejemplo, sus primos y así, pues sí lo pueden hacer, se lo pueden quitar sin problema, pero de manera formal no. Se lo quitó. Bueno, si él se lo quitó, yo me lo quito para estar más cómodo. Bueno, y después de comer ensaladitas con queso feta, la sambusa, la sopita, ahora viene el plato principal, que es el arroz con el pollo. Miren, trae su salsita, limón, y esta vez vamos a comer con cubierta. Miren, aquí están haciendo su ritual para preparar el café. Miren, se traen su peso y todo, porque lo tienen que pesar. Todo tiene que ser exactamente como debe ser. Traen su molino allí, su pequeño molino para moler el grano del café, porque lo preparan desde cero. Agarran el grano, lo pesan, lo muelen, traen todo para hacerse su café tal cual se debe hacer. Por eso es que le da su toque tan particular, su sabor peculiar. Miren, ahí están metiendo los granos que previamente pesaron, lo van a moler y luego van a hacer su café así. Desde aquí huele. Naguará. El olor es intensísimo. Miren, yo creo que uno de los secretos para darle ese sabor, no hay manera de cómo yo describírselo, pero es muy particular, es yo creo que por la manera en que primero lo preparan y segundo como tuestan el café, el grano como tal. Yo creo que eso le da ciertos toques y la forma en que después, bueno, la cantidad de agua que le echan, la proporción entre la cantidad de café con el agua y todo, la temperatura. Es bueno hacer la prueba porque yo soy chica. No es difícil, pero tal vez sería más cómodo si lo hace un hombre. Vamos. Tú puedes, chiqui, tú puedes, mi reina. No, pero prueba antes de que se muela todo y no puedas vivir la experiencia Voy a de probar. moler el café. Miren, algo importante que dijo Rakam ahorita antes de irse, que va a llevarle la comida que quedó al chico que trabaja acá, es que como el café te deshidrata y ellos toman tanto café, normalmente andan con una banana por allí para que puedan pues hidratarse de alguna manera, y es importante. No sabía ese dato. Vamos a ver. Está listo, mira. Es fácil Rapidito. para ti, ¿eh? Lo bueno es que es compacto porque en lo que terminas de usar... Bueno, se Bueno, guarda. no, se guarda, esto se pone para acá y se queda chiquitico. Y después aquí en la parte de abajo pues se va almacenando el café que acabas de... Ellos dicen que más o menos en granos salen como, o sea, hay como unos 28. Entonces, dependiendo qué tan fuerte lo quieras, te puede alcanzar para 2 tazas ligeras o una fuerte. Miren. Qué rico. Ahí está. Y listo. Ahí ya están echando el agua caliente y lo están pues filtrando. Y vean cómo va cayendo aquí abajo. Esto es todo un proceso, ¿eh? Bueno, aquí nos quitaron la luz. Estamos terminando aquí de servir el cafecito. Y algo curioso que me contaron es que, por ejemplo, cuando quieres poner tus cosas, no sé, para que nadie te las agarre. Exacto, que quieres acordarte dónde están, que nadie te las mueva del lugar o lo que sea. En este caso, cuando nosotros nos quitamos los Smash,
Cuando alguien te está dando algo, lo hace con la mano derecha. Y yo la recibo con la mano derecha también. Bueno, y les decía que para hacer esto, de poner algo valioso o que no queremos perder, por ejemplo, el teléfono. Y como en nuestros casos nos quitamos el Smag, nosotros podemos agarrar nuestro teléfono, en este caso, y ponerlo encima de nuestro Smag. Y ahí está. Y nadie lo va a tocar, porque como eso es algo muy personal, es algo muy, muy valioso también, nadie te va a tocar esto. Y aquí con la calidez de esta pequeña fogata y con el cafecito, aquí está Angie con su cafecito también, salud. Vamos a comer unos postrecitos que también trajimos. Miren, esta es una técnica que uno aprende en Venezuela por la falta de luz. Entonces, mira, pone una botellita de agua en la linterna y alumbra un poquito más como una Se lámpara. hace como una lamparita. Miren, aquí pasa algo porque el humo se está viniendo hacia mí, ¿no? Y entonces me dijeron, papá, ya va. Cuando eso sucede, Parece que te estás humando. que el humo se viene hacia una de las personas, dicen que ese es el más guapo del grupo. El más guapo. Entonces, bueno, Aquí- soy el más guapo porque el humo me está ahogando. Y yo les digo exactamente que aquí estamos todos nosotros, pero felices porque es más guapo. Nos estaban comentando un poco acerca de pues la costumbre que se tiene de hacer este tipo de actividades y qué tan frecuente lo hacen, y dicen que es muy muy frecuente de hacer, inclusive que la gente tiene sus carros preparados para tal propósito. Hay quienes los tienen mejor preparados que otros, por ejemplo les tienen sistemas de almacenamiento de agua para poder lavarse, pero siempre cualquier carro de cualquier saudí, ahora incluidas las mujeres después que comenzaron a conducir, es llevar una alfombra de estas y un soporte de estos, como un pequeño cojincito para apoyar la mano, para apoyarse la espalda, lo ponen aquí atrás y listo. Y realmente no es para reunirse así con amigos ni nada, sino de la nada quieren sacar café, quieren como desconectar fuera del carro y lo hacen así. Abren su alfombra y en cualquier momento de la calle lo hacen como lo hicimos nosotros, como vivimos la primera experiencia. Exactamente, él me dice, inclusive hay gente que vas a ver y lo está haciendo de manera solitaria, o sea, no está ni siquiera acompañado con nadie, simplemente para pensar. Estamos conversando de todo, que si para dónde van los saudíes normalmente de vacaciones. Básicamente nos dijeron, por ejemplo, que el país que más escogen ahorita para vacacionar es Dubái. Dubái y viceversa. Exacto, y los de Dubái vienen para acá. Sí. Y por ejemplo, también antes de Dubái iban que sea al Líbano, que sea a Siria, que sea a Irak. Marruecos. Han cambiado de Bahrein. generación en generación, ha ido cambiando los destinos, ahora es Dubái. Y entre ellos sí se entienden, pero creo que entre los que menos se entienden son los de Marruecos, sí, los marroquíes. Pero entre los egipcios tienen sus palabras diferentes, pero se entienden. Amigos, ya nosotros terminamos aquí nuestro rato de charla. Ya comimos, ya bebimos café, ya todo. Vamos a terminar de recoger. Los chicos están por allá en su momento de rezo. Bueno, miren, y algo que les debo comentar es que entre ustedes menos hagan, mejor ellos se van a sentir. Aquí no es al contrario como en nuestros países, que normalmente entre más tú ayudes cuando estás en casa de alguien de visita, vas a ser juzgado, ¿no? Aquí no, aquí es todo el contrario. Aquí entre menos tú hagas cualquier cosa y entre más les permitas a ellos atenderte, mejor vas a ser visto. Así son las cosas aquí. En este momento yo voy a cortarme el cabello porque lo tengo bastante largo y justamente vinimos a una zona donde está una peluquería, una barbería en este caso también, en el que nuestro amigo Rakan nos dijo, epa, por cierto, aquí en esa peluquería se corta el cabello los jugadores de fútbol más famosos. O sea, cuando tú ves un Lamborghini ahí parado, un carro así muy caro, es porque hay un jugador importante que se está cortando el cabello en ese momento. Y vamos a tener la oportunidad de que me corte el cabello el hombre que le corta el cabello a Neymar, a jugadores de fútbol importantes Y que corrimos, actualmente ahorita en Arabia Saudita están acá. corrimos con suerte que justamente el hombre está allí y Sí. tiene disponibilidad para cortar cabello Sí, ahora. exactamente. Entonces faltan como media hora para que nos atiendan. Ahorita en lo que lleguemos allá les muestro la peluquería. Es súper sencilla, está tranquila, puro talento el hombre. Jugadores de fútbol importantes que están en otra ciudad que no sea Riyadh, que es la capital de aquí de Arabia Saudita, vienen hasta aquí a cortarse el cabello con él. Vamos a ver qué tal corta el hombre. Yo voy a Y aprovechar. esperemos que tal vez si tiene alguna fotillo ahí y nos las puede mostrar, pues con algún jugador. Exactamente. Se las mostramos a ustedes. Y vemos cuánto nos va a costar el corte de cabello con un peluquero famoso que le puede cortar el cabello hasta Cristiano Ronaldo, Neymar y todos estos jugadores famosos que se están viniendo para acá, para Arabia Saudita, para vivir en este país. Obviamente que miren, atraídos por el dinerito. Bueno, y como que si no hubiésemos comido suficiente por allá, vinimos a comer otra vez. Y podíamos haber comido una tercera, pero Raka nos preguntó, ¿ustedes quieren que esta sea su última comida? Esta sería como un complemento y nosotros, no, la última. Entonces, bueno, nada, vamos a comer nuestra última comida en su lugar favorito donde le gusta comer. Vamos a ver qué nos espera de acá.
Raka me estaba diciendo, ¿qué quieres comer? Entonces me señalaba el menú y el menú, miren cómo es. Y yo, mira, tú sabes que esto para mí es Let chino, me ¿no? arrange it, huh? You trust me? Ya, You trust me, huh? ya. Okay, guys. Confío totalmente en él para que me pida lo que él quiera. Miren, algo que nos ha pasado varias veces ya aquí, intentando pagar, es que en la mayoría de los puntos de venta de sitios locales como este, en minimercados, Pequeños más que todos. sí, pequeños, no aceptan pagos con tarjetas Visa porque les quitan una comisión y no tienen activado el servicio para evitarse esta comisión, y la gente lo que hace es pagar con su tarjeta de débito. Master, en este caso Master, o si es Visa tiene que ser Saudí, en este caso como es el caso de Rakan, que su tarjeta de crédito es Visa, pero claro, al ser Saudí no hay ningún problema, es a las tarjetas que vienen del exterior y que sean Visa. En lugares grandes, que todavía no hemos ido, un lugar muy costoso, un supermercado inmenso, al parecer sí permite se acepta. utilizarlo. Y bueno, pero también, claro, está la opción de pagar en efectivo, que tengo que cambiar, pero sepan que está ese tema con las visas. Para que tengan una idea de los precios, vamos a comer 3 personas ahorita, ya ustedes van a ver lo que vamos a comer porque yo ni sé qué voy a comer, ni lo entiendo aquí, no lo pedí ni siquiera yo. Pagamos en este caso 52.50 rial saudí. Esto es hoy día $14 más o menos. El lugar es enorme. Miren la cantidad de empleados que hay ahí atrás. O sea, cuento yo por aquí, o habrán como 15 o 16 empleados, casi 20 empleados más o menos. Miren, aquí te vienen a colocar también un plástico. Esto es muy común, amigos, que pongan un plástico en donde van a comer, porque como normalmente la gente lo que hace es que come con las manos y se causa un poquito de desastre. Miren esto como viene hirviendo, miren. Qué locura. Like this, then. Okay. Or you want to have it all together, no problem. You take it, and then you do like this. You mix the spices together here in your area, and this is it. Bismillah. Abrimos un espaciecito. Es como de frijoles, como de lentejas, exacto. Le echan como un aceitico que huele delicioso y el pan está exquisito, ¿ok? He work here, but I know the products better than him. Okay. Trust me, this is the banana. Él dice, mira, él trabaja aquí, pero yo conozco mejor los productos. Mamma mia. Yo vi al hombre como estirando la masa, es súper fina. Como un pancito que está muy bueno. Se ve, ¿oíste? Y lo verde parece espinaca, que es súper saludable, ¿verdad? Sí. Y tiene como cierto sabor, como una panqueca, pero ¿No dulce? neutra. Ah, Muy buena. Miren, usan mucho la banana para hacer postres. Este ya es otro postre que he probado con banana y es delicioso. El de banana está delicioso. Vamos a ver qué tal está el de queso. Está muy rico también. Miren, le pregunté a Rakan que si esta escena de Angie con nosotros aquí sentada en la mesa comiendo es una escena hoy día extraña para el resto de los saudíes. Y dice que hoy en día ya no, pero que hace unos 5 años, 6 años atrás más o menos, sí que era raro porque normalmente las mujeres no comían en el mismo lugar, ni siquiera en la misma mesa. Inclusive los sitios que todavía hoy quedan con el estilo antiguo no tenían ni siquiera mesas. Simplemente era un lugar donde los hombres iban, se sentaban en el piso y ya, a comer. Y podía que tenía algunas mesas bajitas como para quienes tuviesen problemas en las rodillas y tal, estuviesen un poco más cómodos. Con el pasar de los años y la flexibilización para las mujeres, hoy en día hasta estos restaurantes han puesto, bueno, más comodidades. Inclusive hay restaurantes que los decoran, los ponen bonitos porque vienen ahora mujeres. Porque antes, como eran puros hombres, ni le prestaban atención. Caliente, sabe a cornflake, pero sabe a cornflake. dulce. Dulce, sí. Es uno de los postres favoritos de Rakan. Dice que una semana sí, una semana no, tiene que venir a comer. Miren, otra cosa que me he dado cuenta, de repente la gente se nos queda mirando. Hace rato un señor que estaba sentado justo de este lado, o sea, él se estaba hablando, pero mirándonos a nosotros y así. Y sobre todo creo que Angie la miraba mucho a la chichi. Porque yo estoy vestida como local, pero no tengo el cabello tapado. Exacto, Angie está vestida como local, Se me olvida y se me cae y yo estoy así, yo ni pendiente. pero no tiene el cabello cubierto. Y justo ahorita también hay otro señor por allá viéndonos, entonces se ríe. Ahora sí, amigos, llegamos a la barbería. Es esta de aquí. Aquí se cortan los famosos, amigos míos. Esta es la peluquería. Allá están preparándole la barba a alguien. Hay varios cubículos por allí, como en toda barbería, es enorme. Pero a mí me van a atender aquí adentro, en la barbershop especial. Hay como otros lugares más especiales, por si viene algún jugador estrella, pues miren, lo ponen aquí. Y bueno, a diferencia de nuestras barberías, ellos te lavan la cabeza aquí mismo en este lavamanos.
yo no sé qué están diciendo, pero yo sí que estoy haciendo algo bastante saudí hoy, que es cortarme el cabello. Aquí es muy importante mantenerse bien acicalados, la barba, el cabello. Y es tanto así que hemos visto, miren, barberías por todos lados. Inclusive hay calles donde puedes encontrar una al lado de la otra, como la calle de las barberías. Miren, es la primera vez que me hacen la barba. Y es la primera vez que me van a hacer esto en la nariz. Ah, muy bien, ya no vas a tener pelos. El muchacho se está riendo. Bueno, a lo mejor me la terminan de enderezar. Miren, siento... respiro mejor. En serio. Que lavaste la nariz, que la tenía era llena de moco. Ah, respiro mejor, en serio. Dios mío, Gabriel solo vino por un corte de cabello. ¿Qué está pasando aquí? No sabía que era eso. ¿Qué está pasando? Qué risa, Gabriel. Como un día saudí. Así un día saudí. Pareces una geisha, amor. Él ahí con toda la delicadeza que puede tener, que es poca, le está zampando en la cara. Pero bueno, Limpio voy a quedar. yo creo que él se está dando cuenta que no me gusta el champú, no me gusta el jabón. El muchacho se está riendo porque él debe conocer la canción. No, Gabo, ya no te bañas. Aquí en vez de secar con toallas, secan con toallines de estos como para sacudirse la nariz. Incluso para comer utilizan los mismos, para dentro del tocador en el baño también. Pero lo bueno es que no se destroza. O sea, es fino, es un material fino. Exacto, pero no se deshace ni le deja partes. Está buenísimo. Y bueno, es un poco más aseado tal vez que usar toallas. Bueno, yo quedé listo. Miren eso. Y que listo para la boda. Parece un muñeco, debo decirles que parece un muñeco. Está sí. demasiado perfecto su cabello. O sea, me dejaron el pelo, pero perfecto, sin moverme. Me gustó mucho el trato. Haz así. Miren, no se mueve, para nada se mueve. Me gustó mucho el trato porque se dedican a que estés cómodo. Tócate la cara. O sea, la cara la tengo súper suave. Yo no había tenido la cara tan suave. Me exfoliaron la cara, me quitaron los puntos negros de la nariz, los pelitos de la nariz. Y él preguntó, ¿qué se va a hacer? Cabello. Y yo, cabello. Le hizo la barba y Gabriel, no, barba está bien, no hace falta. Y él igualito. Empezó a torcerlo. Bueno, miren, llegamos al hotel. Ya, pues, Rakan se va, pero mañana nos vamos a volver a ver porque mañana vamos a estar, pues, caminando por el boulevard. Y yo quiero vestirme otra vez con el Zou para ver qué reacción tiene la gente. Entonces, yo se lo voy a dar porque él me dice, tú no puedes ir así otra vez al boulevard mañana con esa misma Zou así sucia. No, dámela, yo la mando a lavar y te la traigo limpia mañana porque tú eres mi amigo y yo no voy a dejar que tú andes por ahí así. Cosas que pasan, hay que estar de punta en blanco. Bueno, hoy es otro día, amigos míos. Ya miren, peinadito, mejor. Aquí nos estamos ofreciendo más comida. Esta gente lo que hace es comer. Miren, es una cremita muy neutra. ¿La tuya es igual? Oiga, panquequitas dulces. Vamos a seguir haciendo más cosas saudís. Ahora nos vamos a divertir. Vamos a ir a un boulevard, se llama Boulevard World, y tiene atracciones por lo que hemos estado pues viendo y curioseando. Y pues vamos a ir con nuestros amigos. No sé si me voy a poner el Zou otra vez, porque como vamos a estar como haciendo actividades, no sé si va a ser la manera más cómoda de poder disfrutar del lugar y podérselos mostrar a ustedes. Pero me encantaría ver la reacción de la gente utilizando el Zou. Entre tanto, Rakan me trajo el Zou limpiecito, planchadito, o sea, de tintorería, porque para él era muy importante que yo estuviese bien limpiecito si lo iba a usar. Entonces, bueno, no lo sé, vamos a ver. Y después de eso, vamos a hacer algo interesantísimo. Porque déjenme mostrarles otro regalo. Para quienes han seguido la serie, sabrán todo lo que estos hombres, Para que nos recuerden, Dios mío. me han regalado. No me han dicho, para que nos recuerden. Miren, con los recuerdos es más que suficiente para rememorar todos estos momentos. Miren, me regalaron esta camiseta, que es de un equipo aquí de Arabia Saudita que se llama Al Hilal. Y es un equipo que ha ganado muchísimas veces la Copa de la Champions League, pero de Asia, como la UEFA Champions League en Europa, pero aquí es la versión asiática. Gabriel está hablando árabe. Tiene las estrellas aquí de cuando ganaron las copas varias veces. Miren, está el rey, el primer rey aquí, y es uno de los parches que tiene. Hoy vamos a estar haciendo algo muy saudí, que es practicar fútbol. A ellos les encanta el fútbol, ¿ok? Es el deporte nacional, y vamos a echarnos una partidita de fútbol aquí con los muchachos árabes, a ver qué tal. Voy a sacar mis habilidades venezolanas. Jugué fútbol de calle lleno. Miren, aquellas luces despampanantes que ustedes ven allá, que parece como un concierto o una pequeña ciudad, es el Boulevard City. Nosotros vamos a ir al Boulevard World, que están conectados ambos, por cierto, por un monorriel. Miren
qué lugar tan increíble. Lo que pasa es que no se ve por la gran iluminación que tiene. ¡Ey, miren esto! Parece que estoy llegando a Disney, pero el Disney árabe, el Disney saudí. Ahí está, Boulevard World. Bueno, miren, para venir aquí, ya nuestro amigo Rakan nos apartó las entradas, nos ayudó con todo eso. Miren, aquí está uno de los seguridad. Thank you, man. El primer control de seguridad. Y aquí vamos a pasar por otros, ¿ok? Vamos a ver si me dejan grabar, pero miren, ya yo les muestro desde allá todo esto que vamos a poder conseguir. Bueno, y ya estamos dentro. Miren qué espectáculo de lugar. Súper moderno, pantallas, espectacular. Aquí vamos a tener pues la entrada principal, donde vamos a tener allá una tienda. Aquí alusiones al Ramadán, porque justamente estamos viviendo en esa época. Miren esta pantalla, ¿no? O sea, no se pueden imaginar lo increíble que se ve esa pantalla ahí. Bueno, creo que la logran apreciar, así como ustedes la están viendo creo que en sus pantallas. Yo la estoy viendo en persona, con una calidad abismal. Aquí vamos a encontrar temáticas de países diferentes. Tenemos China, Marruecos, Italia, Grecia, Egipto, ¿ok? Y algunas otras más. Si ven que el video se está moviendo un poco de lo normal, es porque tuve que grabar toda esta parte con mi teléfono, no me dejaron ingresar con la cámara como tal. Aquí van a poder ver un poco la capacidad que tiene Arabia Saudita para entretener tanto a los saudíes, en este caso, y también a los extranjeros. Bueno, aquí tenemos el primer país, China. Miren qué bien tematizado está. Qué brutal. Vamos a encontrar tiendas, por lo que veo, para comprar souvenirs. Todo está tematizado. Es un lugar como de esparcimiento, ¿ok? Recuerden que se llama Boulevard. Entonces es un boulevard del mundo, donde vas a poder encontrar cosas de todas partes del mundo. Miren, esto es algo que vamos a ver. ¡Hi! Esto es algo que vamos a ver solo en época de Ramadán, porque lo toman solo en este mes especial. No está prohibido que lo vean en otro momento que no sea en el Ramadán, pero ellos lo respetan muchísimo, ¿ok? Es una cosa increíble, o sea, es riquísimo, es una bebida riquísima. La estuvimos probando en casa de Rakan. No se entiende por qué, ellos mismos ni se explican por qué no lo toman si es tan delicioso. Miren, sí que vamos a poder conseguir, miren, cositas chinas, abanicos, si quieren que les escriban su nombre. Miren, aquí Rakan le va a comprar un pequeño regalito a su mamá. Dice que su mamá siempre se está acalorando, echando aire. Los saudíes vienen para acá a comprar sus cositas también para regalar. Bueno, y si seguimos aquí, vamos a poder encontrar algunas cositas también para comer. Miren, pancakes. Ah, no podía faltar un noodle, un ramen. Wow, está muy bien tematizado, Bien, ahora vamos a ir a las tierras de, en este caso, lo que sería Líbano, Siria, Turquía. Miren, los saudíes que saben cómo divertirse y cómo hacer las cosas. Miren esto, totalmente diferente a la actividad que estuvimos haciendo ayer. Señores. Miren, aquí por su parte van a encontrar puestos, miren, de jugos, de dulces, de té, de café, de joyería, bisutería, de frutos secos, que fíjense que en la parte china no vimos. Bueno, vamos a tener poco tiempo aquí, vamos a tener como 1 hora y media porque tenemos un compromiso, un partido de fútbol que Rakan pues ya se comprometió en ir y tenemos que ir con él, así que vamos a poder hacer todo lo que podamos. ¿Qué te dieron? Lo agarré con la mano izquierda. Ah, tiene que ser con la derecha. O sea, si te entregan algo con la derecha se agarra. Huele rico. Huele riquísimo. Aquí es muy importante oler bien, ¿ok? El olor aquí es súper importante. Te venden perfumes por todos lados. La madera de agar, que es para que te eches ahí el humo, para que huelas rico durante 3 días. Además de todos estos lugares tematizados de diferentes países, también hay montañas rusas. Y para allá vamos a ir a experimentar un poco. Aquí nos conseguimos un amigo de seguridad de Nigeria y nos está ayudando a conseguir el camino más corto. Vean cómo pasa allí el metrocable.
un pequeño teleférico allí para pasar de esta parte del Boulevard, el Boulevard World, al Boulevard City, que hoy no lo vamos a poder conocer. Vamos a ver si vamos a tener en próximas oportunidades chance para ir, pero en esta oportunidad solo vamos a conocer esta. Miren, también tenemos acá, si queremos rentar un botecito, lo podemos hacer y vamos a poder ir por estos canales por dentro de las diferentes ciudades. ¡Ey! Miren esta parte aquí para practicar paintball. ¡Qué brutal! Esto se ve demasiado divertido. Miren todo esto. Miren cómo está tematizado. Espectacular. What's that mean? Amazing. Amazing? Espectacular. Which language? Spanish. Spanish. Hola. Miren, el chico me dijo, enséñame una palabra y te doy una pelota. Y yo, bueno, vamos a pensar una buena, espectacular. Miren, los dorados son los para los peluches grandísimos. Wow. Y los blancos son los demás. Vamos a ver. Cualquiera es valiosísimo, son enormes. Voy por dorado. Ah, Bonito. 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 Bonito, pero en inglés. Beautiful. Beautiful. Ya. Bonito. Bye. Thank you. ¿Se me olvidó? Yo, bonito, bonito, bonito. Miren, aquí vamos a poder practicar con estas de mentira y por 45 real te dan 6 oportunidades. Miren, pero además de esas cabinas individuales también van a poder entrar con grupos para divertirse. Miren, qué cool. Aquí quedó mi blanco, miren. Ah, nada mal. Así quedó el mío, así quedó el de Rakan. Miren, y Angie quedó así. Y Mohamed. This guy, the coach. Yeah. He told you have the good skill, but the age controlling you. You cannot speak the real. Ok. Miren, aquí está Grecia con sus colores típicos, muy bonito. Ahora vamos a irnos directo a la acción. Vámonos a las montañas rusas. Bueno, nosotros exactamente nunca hemos estado en Grecia. Es lo más cerca que vamos a poder estar de momento. Ya nos tocará. ¿Quieren que vayamos a Grecia y se los mostremos en un video? Bueno, si quieren eso, comenten allí. ¿Cuántos quieren que les llevemos contenido increíble en Grecia? Pero para Grecia tenemos que ir en verano, porque si no, no vale la pena ir. Miren los colores, qué bonitos los balcones. Está totalmente tematizado. O sea, nunca he estado en Grecia, pero me siento en Grecia. Miren, esta es parte del teleférico que les estaba mostrando. Miren, aquí está como la parte donde los agarran. Esto no es nada improvisado, ¿ok? Esto es algo muy bien hecho. Es un increíble lugar, está impecable, no le consigues detalles, todo está muy bien hecho. Yo creo que está mejor inclusive que muchos parques de Disney. Si hablamos en porcentaje, yo no sé qué decirles, pero esto es mucho mejor que el parque de Disney. Sí, está impecable. O sea, la manera en que hacen las construcciones, todo el sistema de iluminación, cada detalle como lo cuidan. Miren eso. Y miren, y como en los parques de Disney tenemos tematizadas, pues, gorgeous. Está increíble. Guay, vean por ejemplo esta tienda aquí de Pepsi, increíble. Y ahorita porque está apagada, pero no sé si logran ver la esfera que está allí, como la esfera de Las Vegas. No está tan grande como el de Las Vegas y no está ahorita encendida, pero miren, en Arabia Saudita se lo está montando muy bien. Tienen hasta delfines aquí, animales, pequeños recintos. No vamos a poder ver todo, la verdad, porque es muy grande este lugar y no tenemos mucho tiempo. Y la esfera precisamente es como la de Las Vegas, que es un cinema, y van a poder ver y apreciar algunas películas y actividades. Bueno, ahora tenemos aquí a la tematización de India, aunque luce un poco diferente a la que vi. Esta está mucho mejor. Si vieron la serie de India sabrán a qué me refiero. No, pero ya fuera de juego está increíble. Ya Angie está emocionada por las montañas rusas. Angie es una adicta a la adrenalina. No, sí. Todas mis 10 entradas las quiero ir. ¿Qué? Miren eso. Nuestro sobrino ve Cocomelon y tiene aquí su propio parque tematizado Cocomelon. Bueno, para los chiquillos de la casa que estén por allí viendo el video, pues miren, llámenlos. Mira Cocomelon. Y miren Cocomelon aquí. Vale acotar, amigos míos, que la mayoría de la gente que está aquí no es extranjera como yo, es saudí. Fíjense, todo el mundo vestido con sus abayas. Thank you. Tenemos ya entradas para las atracciones. La entrada para esta parte del parque, que es para ustedes usar las atracciones, costó menos de $30, un poco menos de $30, y te sirven para hacer 10 viajes. A lo que me arrastra Angie. Estoy asustada. Ah, pero a ti te encanta. Ah, ¿por
porque yo me meto en estas cosas. Bueno, espero que no me dé ganas de vomitar. ¡Otra vez! No, ahora es demasiado buena. Las más rudas que nos hemos montado. Es muy rápida, demasiado rápida. O sea, Incluso que pongas la cabeza atrás porque arranca tan fuerte que te puedes lastimar el cuello. y lo impresionante es que va para atrás y de repente va para adelante y vuelve para atrás y estás volteado. Nada. Sufre de algo y nosotros no que sepamos. Pero uno queda así como que... Bueno, y aquí en la parte del parque van a poder encontrar comida, papas fritas, pizzas, dulces, de todo, hamburguesas. Está muy divertido esto. Los saudíes se saben divertir muchísimo. Ahora vamos a hacer este, que es el martillo. Miren, uno creería que esta gente que se viste así tan seriamente, tan clásicamente, no hace este tipo de cosas, pero sí, se divierten, saben cómo divertirse. No pudimos recorrerlo todo, pero bueno, nos llevamos una impresión bastante acertada y llegada a lo que pueden hacer y disfrutar de los saudíes en un lugar como este. Increíble, ¿no? Es surreal. Si no vienen y lo ven, o sea, no hay manera de que nosotros les expliquemos. De verdad que es fantástico. O sea, aquí estamos viendo contrastes muy diferentes entre lo muy tradicional que se puede hacer o lo que pueden hacer con todo lo opuesto a toda la tecnología que ahora tienen, los espacios de esparcimiento. Ahora vamos a hacer nuestra última actividad, o en este caso yo, que es jugar una buena partida de fútbol. Vamos a ver cómo lo hace. Miren, y en nuestro camino a la salida nos topamos con Italia, pero quedará por una próxima vez. Italia, para pasear, para pasar el rato por acá, está muy divertido. Si vienen en Arabia Saudita muy pronto, pues vengan aquí. Súper, hiper, mega recomendado. Y después de una carrera rápida por esas autopistas, ya nos estamos cambiando. Otro look, deportivos. Nos vamos a jugar fútbol. Yo no sé si le reconocen la franela a Rakan, pero ya está usando la de la Vinotinta. No le quedó tan perfecta porque esta la tengo yo desde hace tiempo y es un poquito pequeña, pero miren, le quedó bastante bien. Hola, Looks ¿cómo great. estás? Vamos, Pandela. Vinotinto. ¡Qué cool! Miren, está este de aquí y está justo el campo al lado. Es bastante grande, está brutal. Miren, esto no es una caimanera, esto es un partido bien organizado, aunque no son profesionales, obviamente. Lo hacen de hobby, pero se organizan muy bien. Cada quien tiene su ropa por individual, ¿no? Pero tienen sus chalecos para identificarse por equipos. Y pues ahorita Rakan me estaba preguntando, mira, ¿de qué posición juegas tú? Y yo normalmente echo patá y kung fu allá adelante para meter gol. Y dije, bueno, en el medio. Y él me dijo, en el ala. Y yo dije, sí, en el ala. No sé. Pero yo, Da igual. de la mitad para adelante quiero jugar yo. Vamos a ver qué tal me va. No, it's not professional. Para mí, I cannot. I have to warm up Okay. in order for me to Okay. take a good or hard sprint. Okay. I'm talking like this because this coach listening. I'm trying to take me with you, huh? Okay. I'm very old. Hello. Rakan dice que él tiene que calentar un poco antes de ir a jugar porque, bueno, le hace bien, va a echar unas carritas. Y le digo, no importa, yo voy, yo lo doy. Miren, todo el mundo me está echando la cara para el monte porque Rakan me dio esta franela, que es del equipo que supuestamente es el corrupto, el equipo corrupto, pero por echar broma, pues. Yo me imagino que es el que tiene mayor presupuesto aquí, entonces, claro, la tiene más fácil, compra los mejores jugadores, como que todo lo compra, pues. Entonces, bueno, no sé. De la gente como que, y me jala la franela y me hace así. Vale acotar que Angie es la única chica en todo el lugar, la única. Aquí no vienen con sus novias a apoyarlo. No. Aquí no es lugar para chicas, por lo que se ve. Por lo menos en Venezuela, si hay un grupo de amigos jugando, pues se traen a las novias y las novias están ahí en las barras, así sea echándose fotos. Pero aquí, ¿Cómo que no? Todos se están presentando súper amables. Al parecer Gabo está en el equipo azul y como tiene camisa azul, no le han puesto su camiseta. Bueno, aquí el amante del fútbol es Rakan y él sigue estirándose por allá en el fondo. Gabriel comenzó a jugar y él ni siquiera él está aquí jugando. ¿Qué tal? Gabriel ahorita hizo un chute
Estaban varios en el piso, momentos como críticos. Son bastante buenos, debo decir. Descubrí dos cosas hoy. Bueno, varias. Primero, que no sé jugar nada de fútbol. No, mentira, tuve una ocasión casi clara. Fue que el portero la tocó y cuando pegó de abajo, la pelota no entró del todo y bueno, no fue gol. Pero Iba, hice pa. así de medio gol y dije, ¡guau! Otra cosa. No sé nada de árabe, entonces todo el mundo... No entendía nada. Yo seguía la corriente. Lo otro es que ya estoy muy viejo para esto, o me falta práctica, porque ya al final, una de esas giradas así que hice, esto aquí me está doliendo que ya los últimos minutos del partido, adiós. Y el idioma en este tipo de actividades no es una barrera, sin duda alguna. Así que bueno, nada, aquí estaba jugando con, miren, con saudí, con gente de la India, de Bangladesh, de todos lados. The man of the match. Hey, our trophy for you, one water. Thank you. Good game, good game, good game. Bueno amigos, esto ha sido increíble. Creo que fue la guinda del pastel de esta experiencia. La verdad es que la pasé genial. Demasiado divertido. Mira, esta gente juega agresivo. Yo decía, Sí. yo estaba grabando mientras tú estabas haciendo tus cosas. Nada fuerza con la que pateen esa pelota y ni siquiera es para meter Yo goles, entraba solo para como, pasarla. yo entraba como un conejito y pero esta gente se lo toma Agresivo. bastante en serio. Bueno amigos, y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Yo creo que, bueno, pasamos un día, bueno, dos realmente, pero si lo ponemos a ver, 24 horas. Siendo justos, son 24 horas como un saudí. Espero que se lo hayan disfrutado, hayan aprendido un poquito más acerca de esta cultura, de estas personas y tengan una idea bastante clara de lo que se puede hacer durante sus días normales y corrientes. Allá está el jugador estrella quitándose los zapatos. Juegan muy bien. Juega muy bien. No olviden suscribirse a este canal de YouTube, activen las notificaciones y así no se perderán ninguna aventura aquí en Arabia Saudita y en los muchos países que espero vendrán próximamente. Recuerden seguirnos por nuestras cuentas de Instagram, Gabriel Herrera _. Y Angelina acá, por acá. Amigos, nos vemos en un próximo video. Los espero por allá. Bye bye. Se les quiere.